Entonces, nuestro primer tema es este de introducción a la estadística y la importancia para la parte social. La anterior clase les había dejado una pregunta guía o motivadora para esta sesión. Si recuerdan, teníamos nuestra pregunta de cuál es la importancia y usos de la estadística en el trabajo social, ¿no? Y la idea era justamente generar algunos ejemplos sobre esto. Así que voy a darles un espacio de unos 2 minutos para que vayan comentando. Si prefieren, lo pueden hacer por el chat, escribir, o si alguien quiere participar, igual activa su micrófono y puede comentar, ¿no? Lo que ha encontrado de eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia y usos de la estadística en el trabajo social? Ahí Montserrat Velasco levantó la mano, adelante. Buenos días, licenciado. Lo que yo puedo encontrar es, la estadística tiene un papel fundamental en la investigación social y en el trabajo social, especialmente en las prácticas cuantitativas, donde se convierte en una herramienta indispensable, tanto en la relación con la medida de los fenómenos sociales como en la selección de la muestra o el análisis de datos. Súper. Gracias, gracias, Montserrat. Nos ha ido dando algunas palabras interesantes. Nos ha dado análisis de datos. Nos ha dado la idea de muestra. A ver, ¿alguien más? Jacqueline Mamani, adelante. Buenos días, licenciado. Eh, lo que yo he podido encontrar es que su importancia nos permite conocer mejor a una sociedad para luego realizar proyectos de diferentes tipos de que tengan que ver en mejorar esa situación o mantenerla en el caso de que sea buena. Por ejemplo, cuántas personas viven en un país, cuál es la tasa de desempleo, cuál es la tasa de indigencia o pobreza. Ya, súper. Ahí describir a una población y a partir de eso igual empezar a tomar decisiones, nos decía su compañera. Majo Aikipa y después Carla Bagnell. Buenos días, profe. Yo, según lo que he investigado, he visto que la estadística dentro del trabajo social forma parte cuando un trabajador social se convierte en un investigador social, que es parte de nuestra profesión y en esta necesitamos tener muestreos, necesitamos sacar un personaje en común para conocer sobre lo que estamos estudiando, sobre el el tipo de comunidad que estudiamos. También es importante a la hora de saber en el campo del área rural, de saber cómo es la comunidad que vamos a evaluar o con la que vamos a trabajar. Eh, Ya. Ya. Su compañera ha mencionado hartas palabras interesantes. Exploración, investigación. El trabajador social es un investigador, nos decía, ¿no? Es un investigador social que puede igual tener seguramente eh, su visión más hacia la parte estadística también, ¿no? Hacia la parte cuantitativa. Ya, después teníamos a Carla. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Bueno, lo que yo he podido así investigar es de que la estadística social es una parte fundamental, por no decir también indispensable para nuestra carrera, ya que con esta se puede hacer múltiples encuestas, muestreros, acopios y análisis de la formación y comunicación, ya que en esta rama es donde nosotros, digamos, tenemos que buscar eh, las tasas de desempleo, personas que no tienen hogar, y con eso ya también nos podemos ir acomodando. Ya, súper. Ya, creo que tenemos harto material. Ahorita igual voy a leer lo que están escribiendo. Es una herramienta fundamental para el trabajo social. Enoe Carolina plantea, ayuda a trabajar en pasar la información cuantitativa y útil a la hora de tomar decisiones, ¿no? Ya, ahí nos están poniendo algunas cosas relacionadas a esto.
ya varios han mencionado esta palabra de cuantitativa, ¿no? Tenemos que empezar un poco a desglosar eso. Y lo otro que nos dicen, igual que ya varios lo han mencionado, es la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones. Decisiones. Anabel dice, es para tratar la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos. Ya. A ver, igual varios están levantando la mano. Tenemos ya harto material acá. Tal vez podemos pasar a la segunda parte de la pregunta, que era algunos ejemplos de uso, ¿no? No sé si han buscado algunos casos de estudio o algunos ejemplos que hayan visto dentro del área de trabajo social en el que se use la estadística, ¿no? En el que un trabajador social utilice la estadística para desempeñar su labor, ¿no? Pues ahí no sé si Irene, Sandra o Ariana, cualquiera de las tres, si es que quiere comentar algo sobre eso, está levantando la mano, o también igual pueden escribir, ¿no? En el chat. Sí, buen día, licenciado. Tal, Ariana. Por ejemplo, se puede usar estos datos cuantitativos en saber cuántas personas viven en un país, cuál es la tasa de indigencia o pobreza. En algunos casos, aunque no directamente, la estadística nos permite, como trabajadores sociales, inferir la calidad de vida de una población, ya que así encontramos altas tasas de desempleo, pobreza y marginalidad, perdón, de lo cual podremos suponer la calidad de vida podría ser baja o alta, depende de lo que se pueda estudiar. Ya, súper, gracias. ¿Alguien más ahí? Tal vez Eina, que igual levantó la mano. Buen día, licenciado. Yo encontré que la estadística sirve al trabajo social como para la sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico, con objetivo de deducir leyes que rigen en esos fenómenos y poder de esa forma hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones u obtener conclusiones. Ya, súper. Ya. Igual, ¿no? Tenemos lo podemos llamar que hay un flujo de trabajo ahí, ¿no? Hay un flujo de trabajo orientado, un flujo de trabajo sobre la información, ¿no? Sobre los datos. Igual en el chat están poniendo muchas cosas vinculadas a eso, ¿no? Ubicar, clasificar, interpretar, distinguir. Está bien, tenemos hartos conceptos ahí. ¿Alguien más que quiera participar, tal vez, para comentar ejemplos? Particularmente Licenciado, buenos ejemplos. días. Hola, Sandra, adelante. Bueno, también encontré que la estadística estudia en tres secciones: la estadística descriptiva, inferencial y el diseño experimental. La Ya, descriptiva nos da el dato de la edad, la altura, el sexo, el color, para describir a una población. Eso es lo que pude investigar. ya. Hemos hablado de una clasificación de las estadísticas, compañera, que está bien, está interesante. Es una clasificación que nosotros seguramente la vamos a ir viendo en unos temas hacia adelante, pero es una buena manera de dividir los usos de la estadística, ¿no? Y tal vez alguien más puede comentar sobre algún ejemplo, ¿no? Algún ejemplo en particular del uso de la estadística, ¿no? Un ejemplo, idealmente. Lice, buenos días. Hola, ¿qué tal? Adelante. También la estadística se puede usar, digamos, del 2020 al 2021 ha habido un 80% de mujeres que han sufrido violencia en sus casas, digamos. O sea, para determinar la vulnerabilidad de la sociedad. Ya, la vulnerabilidad. Aquí vamos a poner otro tema que es la vulnerabilidad. Ya, súper. Creo que ya estamos con eso. A ver, les voy a compartir. Aquí hay un documento de estadística que nos dice algo de lo que es la estadística como tal, pero no nos marca un uso tan necesario para la estadística social. Este es un texto más para ingeniería y para ciencias, pero podemos utilizarlo tal vez para ver un poco la conceptualización, ¿no? Del punto 1.1.
simplemente para parafrasear unas cosas. No, van a ver que hay muchas cosas de los que ustedes han ido diciendo, ¿no? Reportes, resúmenes, un tema de justamente medir la información. Y bueno, más, aquí está. Y bueno, después el rol de la probabilidad, que es parte igual de la estadística, que capaz no nos ayude mucho esto por el momento. Acá vamos a ver otra definición de un texto un poquito más vinculado a la parte social, que les voy a mostrar ahora. Para tratar de tener nosotros nuestra propia construcción, ¿ya? Acá hay otro libro que es Estadísticas para las Ciencias Sociales del Comportamiento y de la Salud, ¿no? Está un poquito más vinculado a lo que hacen ustedes, pero tal vez no es tan estricto dentro del área, ¿no? A ver, déjenme mostrarles acá esto. Veremos qué es lo que empieza a decir acerca de la estadística. Ya, bueno, empieza a hablar de los modelos y todo lo demás. Ya, que no es la idea nuestra de la clase entrar a una abstracción tan baja, digamos, tan profunda. Ya, ¿no? Medición y estadística, digamos, no nos empiezan a hablar de medición. Ya, está bien, yo creo que ya podemos empezar a redondear los conceptos que se han ido dando. Hay varias definiciones de la estadística como tal, ¿no? Hay varias definiciones de la estadística, pero podemos, yo creo que partir de un principio básico que implícitamente muchos han ido comentando, y que tal vez se puede resumir en esto, ¿no? En el análisis de datos, ¿no? El análisis de datos como tal, ¿no? Y hay una materia prima que tiene la estadística, ¿no? Que es en el fondo el estudio de números, ¿no? Pero no desde un enfoque matemático, ¿no? En la matemática nosotros conocemos los números y sus propiedades y las operaciones que se pueden hacer a través de ellos, ¿no? Conocemos los números naturales, los números enteros, ¿no? Sé operaciones sobre los números, ¿no? Sé la suma, la resta, la división, ¿no? Empezamos un poco a conocer los números y sus propiedades. Eso nos da un poco la matemática. Pero ¿qué diferencia la matemática de la estadística, ¿no? En la estadística nosotros tenemos como un insumo natural, a veces ni siquiera solamente los números, sino la información como tal, ¿no? La información que podría venir a representar muchas características de una población en particular, ¿no? Así que nosotros podríamos partir de una definición de lo que es una población, ¿no? Antes de entrar a definir lo que es la estadística, a lo que es una población, porque en todos los casos, ¿no? Pobreza, conteo, calidad de vida, marginalidad, vulnerabilidad, esto de encuesta, investigación, estamos trabajando sobre algo, ¿no? Estamos trabajando sobre algo, ¿no? En este caso podemos decir que estamos trabajando sobre una población, ¿no? Una población de estudio a la cual nosotros queremos entender, ¿no? Hay una población de estudio a la cual nosotros queremos entender. Entender respecto qué es la pregunta, ¿no? Respecto, no sé, sus hábitos, respecto a alguna característica en particular, ¿no? Pero nuestro foco sigue estando en una población, ¿no? ¿Y qué es una población para nosotros? La podemos definir como un conjunto, ¿no? Un conjunto de elementos, simplemente. Un conjunto de elementos, eso puede ser una población para nosotros, ¿no? Un conjunto de elementos. A veces en la estadística, bueno, en la matemática es bueno describirlas, ¿no? De alguna manera, un conjunto de elementos, ¿no?
Este conjunto la representaremos, o lo representaremos, con U, digamos, ¿no? Con una letra U de universo, digamos, ¿no? De nuestra población de estudio. Y sus elementos los denotaremos por una U pequeñita, una U minúscula, digamos. Una U minúscula, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos implicando al momento de introducir este primer gran concepto es que tenemos nosotros un universo, ¿no? O una población compuesta de elementos, ¿no? Está el elemento 1, el primer elemento de esta población, el elemento 2, el elemento, voy a poner 3, perdón, el elemento 3, punto, punto, punto. Puedo tener acá el elemento iésimo, digamos, el iésimo elemento dentro de esta población. Aquí otra vez, punto, punto, punto. Hasta el elemento último en esta población. Le voy a llamar el elemento n mayúscula, ¿ya? Acá podemos complementar esta definición de la población. La población, ¿no? La población puede ser finita o infinita, ¿no? La población puede ser finita o infinita. Este concepto es el tamaño de nuestra población, hasta dónde va, ¿no? Normalmente en las ciencias en las ciencias naturales, en la parte de biología, se trabaja mucho con el concepto de poblaciones infinitas, ¿no? Cuando uno analiza alguna población animal, tal vez en la física igual, con la parte de estudio de algunos fenómenos un poco más complejos, ¿no? En las partes social, ¿no? Para la parte social, ¿no? ¿no? Trabajaremos, ¿no? Se trabaja normalmente con poblaciones finitas, donde denotaremos su tamaño por n grande, ¿ya? La n grande para nosotros va a ser una aproximación, bueno, una relación al tamaño de una población, ¿no? Una relación al tamaño de una población. Entonces, este puede ser nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es que estamos interesados en algo, ¿no? En este caso ponemos nuestro foco en la población, en una población cualquiera, ¿no? No estamos diciendo qué es esta población por el momento, solamente sabemos que es un conjunto de unidades o elementos. Este conjunto lo vamos a representar con U, y estos elementos con U minúscula, digamos. Y puede tener el elemento 1, 2, 3, el elemento iésimo para hacer referencia a cualquiera de estos elementos, hasta el elemento enésimo, ¿no? Hasta el último elemento. Es como ahora, digamos, ¿no? Una población en realidad puede ser definida según como el investigador lo defina, según la población que él desea estudiar, ¿no? Y es la población de interés, básicamente, ¿no? La población está asociada en base a alguna temática de interés, ¿no? Sin ir muy lejos, yo puedo estar interesado en estudiar a Bolivia, ¿no? Al conjunto de las personas que habitan Bolivia, por alguna razón, ¿no? Ahí mi población será Bolivia y todos los elementos simples serán las personas, ¿no? Podemos ver algunos ejemplos de esto, ¿no? Algunos ejemplos de población y unidades elementales, ¿no? Puede ser Bolivia como universo, ¿no? Bolivia, o puedo escribirlo igual medio al revés, ¿no? Las personas que viven en Bolivia, ¿no? Ese puede ser mi interés. Es una población muy grande, ¿no?
Pero está el universo y está las unidades elementales o los elementos que hacen esta población. Podría definir otras poblaciones más, un poco más pequeñas y específicas, ¿no? Yo podría decir, ¿no? Podemos poner a ver, pondremos los vendedores en el Prado, ¿no? En el Prado de la ciudad de La Paz, digamos. Mi población de estudio pueden ser todos los vendedores que habitan en la ciudad de La Paz, por ejemplo. En el Prado, ¿no? En todo el recorrido del Prado, en la ciudad de La Paz. Esa es otra población, ¿no? El universo son todos los vendedores en el Prado de la ciudad de La Paz. Y la unidad elemental es cada uno de los vendedores que están asentados o tienen sus tiendas, digamos. Hay que tal vez entrar a una definición un poquito más específica, pero ya estoy empezando a definir un universo, ¿no? Otra población podrían ser, en esta línea, por ejemplo, los venezolanos, migrantes, ¿no? Bueno, los venezolanos migrantes no sé, por decir en Santa Cruz, digamos, ¿no? Hay una problemática de migrantes muy fuertes, quisiera saber cuál es el estado de ellos en Santa Cruz, ¿no? Los venezolanos migrantes en Santa Cruz. No, otra población de estudio. Ya. ¿Alguien más ahí? Tal vez un par de ejemplos podemos anotar también de ustedes para ver si califica o no como una población y sus elementos respectivos. Las mujeres víctimas de violencia. Ya. Ese es un buen ejemplo también. Los niños que trabajan en las calles. Ya, las mujeres víctimas de violencia. Vamos a poner acá las niñas que trabajan en la calle. Ya, súper. ¿Qué más? La canasta familiar. Ya, a ver, ahí nos dicen la canasta familiar. Podría funcionar, ¿no? Es una población válida, ¿sí? Pues, la canasta familiar puede ser una población de interés, pero tal vez ahí hay que definirla bien, digamos, ¿no? La población serían todos los elementos que conforman la canasta familiar, digamos, ¿no? Es un ejemplo y nos interesaría estudiar los productos que están en la canasta familiar, por ejemplo, ¿no? Que podría ser una aproximación. Ya, a ver, lo vamos a poner ahí un poco con un asterisco para ver si se aplicaría en este caso, ¿no? Podría ser los productos que conforman la canasta familiar. El desempleo en la ciudad de La Paz. Ya, a ver, ¿qué dicen del desempleo? En este caso, todavía no, el desempleo no necesariamente es una población, ¿no? Lo que sí podríamos poner es, la población de estudios son los desempleados de la ciudad de La Paz, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos que definir lo que es una población de interés de la cual queremos saber algo, del otro concepto que lo vamos a ver en un momento, de las características de esta población, ¿no? Todavía no estamos hablando mucho de las características, sino estamos hablando de una población en específica que quisiéramos estudiar por alguna motivación en particular. ¿Ya? Eso hay que Disculpe, licenciado. Dice, Los Fallecidos. adultos mayores que aún siguen trabajando. Ya, a ver, he escuchado unas 5 voces al mismo tiempo. Entonces, dicen trata y tráfico de personas. ya, Andrea dice, no, nuevamente. Aquí trataremos de separar lo que es una temática de lo que es una población. Ahora, Dice temática y adultos población. mayores en Ya, situación de calle.
Está bien, eso está bien, por ejemplo, ¿no? Eh, varios de sus compañeros han También puesto esto, podemos ¿no? agregar ese licenciado que hay adultos mayores que aún siguen trabajando. Ya, por ejemplo, ahí la población es clara, son los adultos, ¿no? Ahora, estos adultos tienen una condición que ustedes están poniendo. Adultos mayores, adultos mayores. Puede ser una población, ¿no? Pensaremos en todas las personas mayores de 65 años o 60 años en Bolivia, digamos. Hasta este punto es esa población, ¿no? En Bolivia, por decir, ¿no? Lo siguiente, estamos cerrando las condiciones, ¿no? Cuando ustedes dicen adultos mayores que trabajan, la otra opción era adultos mayores En situación de calle. en situación de calle, ¿no? Dice entonces trata y tráfico de mujeres. Ahí definimos a una Ya, población. ya, trata y tráfico de mujeres, ¿cómo lo plantearemos como una población, ¿no? Serían mujeres en condición de trata y tráfico, ¿no? Dicen los bebedores que viven en las calles. Ya, eso más pondremos tal vez los bebedores en las calles. Ya, está bien. Podemos tener un montón de ejemplos, en realidad esto nunca va a acabar, ¿no? Pero creo que el concepto está bien. Hay una población fija de interés, ¿no? Hay una población fija de interés. Ahora, cuando definimos una población, ¿no? Cuando definimos una población, lo voy a poner aquí arribita antes de los ejemplos, ¿no? Es importante definir, es importante al definir una población, de estudio, especificar la cobertura, ¿no? Es importante al definir una población de estudio especificar la cobertura espacial y temporal de esta, ¿no? Esto es importante, esto es muy muy importante siempre y cuando ustedes empiecen a hacer sus estudios en alguna población en específico, ¿no? Cuando no sé, quieren hacer un trabajo de investigación sobre una población específica, cuando la definan es importante siempre conocer su cobertura espacial y la cobertura temporal, ¿no? La cobertura espacial hace relación a saber el espacio geográfico de la población que ustedes están interesados, digamos, ¿no? Las personas que viven en Bolivia, ahí la cobertura espacial está explícita, ¿no? La cobertura espacial es Bolivia. En el segundo, los vendedores en el Prado de la ciudad de La Paz. La cobertura es la ciudad de La Paz. Venezolanos migrantes en Santa Cruz. Cobertura, departamento de Santa Cruz. Las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Ahí, por ejemplo, no se está explicitando cuál es la cobertura espacial, ¿no? Si lo dejáramos en eso, nuestra población es un tanto muy ambigua porque no sabemos necesariamente cuáles son las mujeres de víctimas de violencia que estamos estudiando, ¿no? Son de La Paz, son de Bolivia, son del mundo, ¿no? Entonces, es necesario tratar de ser lo más específicos al momento de definir una población, porque esto nos ayuda también a delimitar la búsqueda de la información en esta población. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuál sería el foco, digamos, ¿no? Las mujeres víctimas de violencia, ¿en dónde, digamos, ¿no? En el barrio de San Jorge, digamos, ¿no? O en el barrio de Pampajasi, ¿no? Podemos nosotros ya empezar a especificar eso. Acá vamos a aumentar un poco eso. Las mujeres víctimas de violencia en el barrio de, no sé, el barrio de Cotacota, digamos, Cotacota, ¿no? Ya tenemos una delimitación espacial en la cual nos podemos centrar o concentrar, ¿no? Las niñas que trabajan en la calle, ¿no? ¿En dónde? Podemos poner en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Ahí para no entrar mucho.
Los productos que conforman la canasta familiar, igual, ¿no? En Bolivia, ¿no? Pensando que el INE hace mucho de ese trabajo, se trata de definir los productos que conforman una canasta familiar y tiene ahí su información. Adultos mayores en situación de calle, puedo poner en Oruro, digamos, ¿no? En Oruro, para ser más específico, en la ciudad de Oruro, ¿no? En la ciudad de Oruro. Mujeres en condición de trata y tráfico, ¿no? Mujeres en condición de trata y tráfico. En La Paz, dicen. Ya, ahí en La Paz, ¿no? Bebedores en las calles de Sucre, digamos. Villa Fátima. Ya, está bien, en las calles de Villa Fátima. Fátima, ¿no? Es importante esto siempre, ¿no? Entender de qué población estamos hablando y dónde está esa población. Esa es la cobertura espacial, ¿no? La cobertura temporal nos da una idea de periodo o del momento en el tiempo en el que estamos estudiando esta población. Porque estas poblaciones no son estáticas, ¿no? Y sus problemáticas tampoco son estáticas necesariamente, ¿no? Pueden variar, ¿no? Las condiciones de las mujeres que son víctimas de violencia posiblemente difieran según algún periodo, digamos, ¿no? En el periodo de cuarentena seguramente ha sido diferente respecto a otros periodos donde no había cuarentena, digamos, ¿no? Tal vez la situación de violencia varía no sé, en fines de año o a mediados de año o en algún mes en particular, o en algún año, digamos. Entonces es igual importante en algunos casos, ¿no? En los documentos siempre es necesario poner eso, ¿no? El estudio abarca de enero a marzo del 2019, digamos, ¿no? Tal vez no en el título de la población al momento de definirla, pero en algún punto es importante decirlo, ¿no? Es importante definir esto de cuándo está, en qué periodo de tiempo nos interesa la información que vamos a empezar a generar de estas poblaciones, ¿no? Ya. Eso, en cuanto a la cobertura temporal, ¿no? Vamos a poner los bebedores en la calle de Villa Fátima en diciembre del 2021, digamos, ¿no? Pensando en que queremos hacer una investigación justo este año, ¿no? Y ya, está bien, hasta ahí tenemos un poco más claro la idea de que hay una población de estudio con unidades elementales, ¿no? Con unidades elementales. Ahí podemos entrar en algunas definiciones también hacia aquí adentro. Ahora, igual, tal vez antes de ver la otra definición, estas poblaciones no necesariamente pueden ser personas, ¿no? No necesariamente pueden ser personas. En el campo del trabajo social, me imagino que la mayoría de las poblaciones en las que ustedes trabajan van a ser personas, ¿no? Pero de una manera un poco más amplia, en otras ciencias, en otras áreas, las poblaciones varían, ¿no? En la parte de biología o la ecología, las poblaciones a veces son animales, son plantas. En la parte de economía, las poblaciones pueden ser países, pueden ser empresas y pues, obviamente igual también pueden ser personas. En la parte de educación, las poblaciones de estudio pueden ser unidades educativas, docentes, pueden ser los mismos elementos de una unidad educativa, digamos, ¿no? De la población de sillas en el colegio X, digamos, ¿no? Pueden estar interesados en obtener información de esas poblaciones, ¿no? Así que puede variar de muchas formas, ¿no? Puedo decir acá, por ejemplo, animales o perros abandonados, digamos, o perros callejeros, digamos, callejeros en el Alto, digamos, ¿no? En el Alto, una población de estudio, ¿no? Perros callejeros en el Alto. Ya, ¿alguien había levantado la mano? Creo que Carla, ¿querías comentar algo? O Majo. No, licenciado, error de dedo. Ya, no, no se preocupe. Ya, súper. Entonces, las poblaciones pueden ser definidas de muchas formas, ¿no? Ahora, acá implícitamente estamos introduciendo conceptos
eh, conceptos vinculados a temáticas, ¿no? Ya, a ver, las personas que viven en Bolivia, ¿no? Estamos dándole una asignación de temática ahí, que es viven, digamos. Y ahí siempre es importante empezar a definir qué vamos a entender por viven en Bolivia, digamos. ¿Qué es vivir en Bolivia, ¿no? En este caso lo mismo, ¿no? Los vendedores en el Prado de la ciudad de La Paz, ¿no? ¿Qué abarca este concepto de vendedores, ¿no? ¿Quiénes aplican? ¿No? Los venezolanos migrantes en Santa Cruz. ¿A qué vamos a entender por un migrante venezolano? Las mujeres víctimas de violencia en el barrio de Cotacota. ¿Qué es violencia? ¿No? Vamos a tener que entrar a definir, antes de definir una población claramente, ¿no? Y de identificarla. Igual es necesario entrar en estos conceptos, que seguramente ustedes igual lo van viendo en otras materias, ¿no? Pero igual es importante, dado que hemos ido dando de manera muy abierta esto, entender eso. ¿Qué vamos a entender por violencia para clasificar esta población? Los niños que trabajan en la calle, ¿qué vamos a entender por trabajan? Los productos que conforman la canasta familiar, ¿qué vamos a entender por canasta familiar? Adultos mayores en situación de calle, ¿no? ¿Qué es situación de calle? ¿Qué es trata y tráfico? ¿Qué son los bebedores en las calles, ¿no? ¿En qué punto vamos a considerar una persona que es bebedor en la calle, ¿no? O los perros callejeros, ¿en qué momento vamos a decir que este perro es callejero o no es callejero? Entonces, al momento de construir una población, existen todavía estos criterios de entrada, ¿no? Como estos filtros que necesitan estar claros, ¿no? Que necesitan estar claros. Por ejemplo, ¿no? Podemos trabajar sobre alguno de ellos. Esto, ¿no? Víctimas de violencia. O bueno, antes de entrar a tal vez que es un poco más sencillo. Las personas que viven en Bolivia, ¿no? Si ustedes tuvieran que contar, digamos, ¿no? A todas las personas que viven en Bolivia ahora, ¿cómo definirían este concepto de viven en Bolivia, ¿no? Ahí, simplemente como información, cuando se hace un censo de población, este concepto el INE lo trabaja, ¿no? Y es como que garantiza el conteo, ¿no? en los hogares de las personas, o sea, ¿cómo podemos definir una persona que vive en un hogar, por ejemplo, sin entrar todavía a Bolivia, ¿no? ¿Cómo podemos definir a una persona que vive en un hogar? El INE para un censo lo define, es una persona que ha pasado la noche anterior durmiendo en esa casa, ¿no? Eso es en un censo de hecho, ¿no? Cuando se visita y se para todo un país en un día y se les pregunta, digamos, ¿no? ¿Cuántas personas durmieron la noche pasada en esta vivienda, digamos, ¿no? Ellos van a ser los que viven habitualmente ahí. Hay otras referencias en otros estudios donde para decir que una persona vive, por decir, en un municipio cualquiera, el concepto de vive es que esa persona haya permanecido al menos 3 meses en ese lugar, digamos, ¿no? O como la corte electoral con esto de las elecciones, para que los candidatos puedan ser elegidos en cierto municipio o como concejales en ciertas regiones, tienen que haber vivido cierto tiempo en esos lugares, ¿no? Entonces, hay estos criterios que varían, ¿no? Y que igual pueden ser movibles en algunos casos. En el caso de las mujeres víctimas de violencia, ¿no? ¿Qué vamos a entender por violencia, ¿no? ¿Y cómo vamos a empezar a clasificarla? Ahí seguramente las instituciones que vinculan o de alguna manera recepcionan estos casos deben tener sus protocolos para identificar la situación de violencia, digamos, ¿no? La primera pregunta es, bueno, la víctima viene a denunciar violencia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿es violencia? Si es violencia, ¿dónde se adscribe esto, digamos? ¿Es violencia psicológica, física, sexual? Para entender, digamos, si fuera violencia o no, ¿no? Para empezar a generar filtros. ¿Qué son bebedores en la calle, ¿no? ¿A qué vamos a llamar bebedores en la calle, digamos? Una persona que,
cuando hagamos el estudio está bebiendo en la calle, una persona que normalmente bebe siempre en la calle, ¿cómo los distinguimos, digamos? ¿No? ¿Cómo los empezamos a distinguir? Igual, ¿no? ¿Qué es un niño que trabaja? ¿Es un niño que no estudia o es un niño que tiene alguna actividad laboral? ¿Es un niño que, si es un niño que le está ayudando a su mamá en la venta, se considera como un niño que trabaja? Entonces, tenemos que igual empezar, según la temática, a definir estos espacios o estos criterios, ¿no? Para saber cuál es el alcance temático en algunos casos, ¿no? Y aquí incluso podríamos definir eso, ¿no? Es importante definir una población de estudio, especificar la cobertura espacial. Voy a ponerle temporal y temática, ¿no? Y esta última cobertura temática va a estar un poco orientado a eso, a especificar las características de lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Adultos mayores en situación de calle, ¿no? ¿Qué situación de calle? En este caso, ¿no? Podemos clasificar a todos los adultos que hayan vivido al menos la noche anterior en la calle, ya eso lo convierte en un adulto en situación de calle, o tiene que haber pasado más de una semana, o 2 semanas, o 3 meses en la calle para considerarlo en situación de calle, por ejemplo. Eso principalmente acá es importante definir, ¿no? La cobertura espacial, temporal y temática, ¿no? Especificar bien de dónde estamos hablando, en qué momento del tiempo y qué características tienen que cumplir para que esta persona sea considerada en esa temática en especial, ¿no? Ya. Entonces vámonos al siguiente punto, que son estas unidades elementales, ¿no? Las unidades elementales, que son estos elementos que conforman una población, ¿no? Las personas, los vendedores, los venezolanos, las mujeres, los niños, los productos, los adultos mayores, las mujeres, los bebedores o los perros callejeros, ¿no? Son las unidades elementales. ¿Qué son las unidades elementales? Son las unidades mínimas, ¿no? Mínimas o más pequeñas o más pequeñas dentro de una población. Dentro de una población, también son llamadas unidades de análisis. ¿Ya? Estas unidades elementales también son llamadas unidades de análisis porque son las unidades de las cuales queremos entender cosas, ¿no? De las cuales queremos explorar sus características. A eso le vamos a llamar nosotros las unidades elementales o unidades de análisis, para entender a quién queremos estudiar. La población es un conjunto de estas unidades, pero las unidades de análisis en particular tienen sus propias características, ¿no? Estas unidades contienen información dentro de ellas. Contienen información dentro de ellas. A estas las llamamos variables. A esta información que estas unidades elementales tienen, las vamos a llamar variables. A estas las llamamos variables. Entonces estamos un poco entrando a más detalle respecto a lo que es una población, respecto a lo que son las unidades elementales. Y las podemos especificar de esta forma, ¿no? A las unidades elementales. La unidad iésima de la que habíamos hablado antes, digamos, esta puede ser una de las personas que vive en Bolivia, uno de los vendedores que está en el Prado, un venezolano, ¿no?, que habita en Santa Cruz. Esta es una unidad elemental, la unidad iésima, digamos, ¿no? La unidad iésima. Lo que estamos nosotros diciendo acá es que esta unidad tiene información dentro de ellas, ¿no?
Y esta información la vamos a llamar variables, ¿no? La vamos a llamar variables. Esta unidad elemental puede tener una variable x1, puede tener una variable x2, puede tener variable, voy a poner acá punto, 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 puede tener información de la variable jésima, ¿no? Jésima, y podemos delimitar en algunos casos igual la cantidad de variables, digamos, ¿no? Puedo estudiar hasta p variables, digamos, ¿no? Hasta p variables dentro de una unidad elemental, ¿no? Dentro de una unidad elemental. Estas variables para nosotros son características, ¿no? Aquí podemos decir, ¿no? Aquí abajo tal vez, ¿no? Las variables son características de interés, de las unidades de análisis. Las variables son características de interés de las unidades de análisis. Ese es un segundo paso, digamos, ¿no? Que nosotros, al momento de estudiar una población, principalmente en esta parte de estadística, lo que nosotros queremos es conocer algo de esta población a partir de sus unidades elementales, y de sus unidades elementales queremos conocer algo de información. En el caso de las personas que viven en Bolivia, ¿qué nos interesaría saber, por ejemplo? En el caso de las personas que viven en Bolivia, yo podría pensar ahí que tenemos a un individuo cualquiera en ese caso, ¿no? Tenemos al individuo, o la unidad elemental cualquiera, lo voy a poner mejor así, ¿no? De la persona que vive en Bolivia, persona que vive en Bolivia. A un estado le interesa esto, ¿no? Todas las personas que habitan en Bolivia le interesa algunas características de estas personas. Sus características pueden ser: quiero saber su edad, el sexo de esa persona, el sexo, tal vez quiero saber sus años de educación. Quisiera saber si trabaja o no trabaja, digamos, si está ocupado o no. Quisiera saber el área donde vive, ¿no? Si es urbano o rural, y etcétera. Puedo tener muchas otras variables, por ejemplo, ¿no? Esta x1 puede ser la edad, esta x2 puede ser el sexo, la x3 puede ser años de educación, y así. Podemos tener un montón de variables relacionadas a cada una de las unidades de análisis, ¿no? Veremos dos ejemplos más, a ver, alguno que ustedes han trabajado. Esto de las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Nuestra unidad elemental es la mujer víctima de violencia. Tenemos esa población víctima de violencia en el barrio de Cotacota, y tenemos la posibilidad de obtener información de esta persona, ¿no? de esta mujer víctima de violencia. ¿Cuáles serían las variables, ¿no?, que nos interesan conocer respecto a esta unidad de análisis, o esta unidad de análisis en realidad, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuáles serían? ¿Qué nos interesaría saber de estas mujeres víctimas de violencia que pueda revelar alguna información útil para nosotros, ¿no? Su edad, Ya. Edad. ¿Qué más? Número de hijos. Si tiene hijos, Ya. Número de hijos puede ser, para general, número de hijos. ¿Qué más? nivel de educación, Ya, nivel de educación. Condición económica. Condición económica. ¿Qué más? Ya. ¿dónde vive? Dirección, digamos, ¿no? Dirección.
Ahora, la definición de estas variables puede tener muchos usos, puede tener muchos usos, ¿no? Ustedes seguramente cuando entren al campo profesional, según la población que tengan ustedes, van a poder tener formularios de registro de las personas que llegan, y debe haber alguna construcción por detrás que dé alguna explicación de por qué se preguntan ciertas cosas, digamos, ¿no? Lo ideal siempre es tener características que puedan orientarnos en conocer esta población, y en el campo social seguramente en ayudarnos a entender la población y tal vez identificar algunas características que puedan revelar problemáticas mayores, por ejemplo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Al momento de definir. Estas características de interés normalmente se las construye a partir de un proceso de discusión según la población que uno esté estudiando, pero tienen alguna relación, algún vínculo de interés con esta población, ¿no? ¿Por qué sería importante saber su edad, ¿no? Tal vez para localizar si hay poblaciones más vulnerables que otras respecto a este tema, digamos, ¿no? El número de hijos, ¿no? Tal vez en el sentido de que si la violencia escala, es importante saber si hay una población afectada respecto a temas de cuidado o temas, no sé, vinculados justamente al... sería interesante saber si esta persona tenía niños menores o en edad de lactancia, por ejemplo, ¿no? Para saber si hay algún tipo de problema ahí. El nivel de educación, ¿no? Igual para saber si hay alguna incidencia relacionada a esto. Y eso, ¿no? Ya, vámonos a otra población que habían ustedes mencionado. Podemos ver esto de los adultos mayores en situación de calle, por ejemplo, ¿no? La unidad elemental en este caso es el adulto mayor en situación de calle. Situación de calle. Esa es la unidad más pequeña, ¿no? Es el adulto mayor en situación de calle. En este caso, ¿cuáles serían las características que nos interesa de esta persona, ¿no? Saber si tiene familiares. Estado económico. Ya. Cuenta con familiares. Estado económico. ¿Qué más? Estado de salud. Ya, estado de salud. A ver, un par más tal vez. Sexo. Ya, el sexo. Y una última. La edad. Vocación. ¿La edad, vocación han puesto? ¿Sí? ¿Vocación? Ya, está bien. Sí. Importante es por el momento conocer las definiciones, digamos, ¿no? Población, unidad elemental, y estas características que nos puedan interesar, ¿no? Ya, está bien. En este caso lo que estamos diciendo es que de las poblaciones que tenemos tienen individuos. Estos individuos tienen características que nos puedan interesar, ¿no? Ahora, aquí es importante también mencionar una cosa, ¿no? Estas características o estas variables, ¿no? Estas características de las unidades elementales no siempre son medibles, ¿no? No siempre son medibles. Y la forma de obtenerlas puede variar, ¿no? Puede variar dependiendo el método de obtención o el método de medición, no, bueno, más que método de medición, el método para aproximar, ¿no? O el método para conocer estas variables. Para conocer estas variables. Y eso es clave, ¿no? Esta última parte es clave porque decimos
estamos diciendo que ya nos interesan las personas, o nos interesan también estos elementos. Estos elementos a la vez tienen ciertas características de interés, ¿no? Ciertas características de interés, pero a veces estas características de interés no las podemos medir en toda su extensión o comprenderlas a la, no sé, a la primera, digamos, ¿no? Uno podría pensar en el caso de las mujeres víctimas de violencia, que deben tener algún estado mental, en el sentido de que puede haber afectado muchas de su comportamiento, ¿no? Y necesita tal vez una evaluación psicológica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no es una variable que nosotros alegremente podamos llegar y preguntarle, ¿no? ¿Cómo se encuentra psicológicamente, ¿no? Normalmente son procesos que se las construye mediante otros mecanismos, ¿no? Otros métodos de aproximación a algunas variables. Y ahí es importante entender que según el espacio en el que nos encontramos, ¿no? La estadística no va a poder responder necesariamente toda la recolección de información que nosotros tengamos. Y en este punto seguramente es bueno conocer que hay diferentes métodos, ¿no? de análisis, digamos, ¿no? Que varían desde los métodos más cuantitativos y pasan por los otros métodos que son métodos más cualitativos, ¿no? Los métodos cuantitativos tienen la característica principal de que son mediciones exactas, ¿no? O bueno, casi exactas de alguna variable, ¿no? Yo puedo preguntarle la edad, puedo obtener fácilmente, ¿no? Puedo preguntarle respecto a su opinión de alguna problemática nacional, que puede ser una variable también, pero el resultado es una oración, es un diálogo, ¿no? Eso estadísticamente se la puede tratar, seguramente que sí, pero no tiene demasiada consistencia a veces, ¿no? Y ahí se empiezan a aparecer estos instrumentos que son un poco diferentes, ¿no? Hay una aproximación cuantitativa para obtener esta información y hay una aproximación cualitativa para obtener esta información también, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, nos vamos a inclinar para la parte de estadística siempre con esta idea de que podemos nosotros medir mucho de esta información, ¿no? Años de educación lo puedo medir, ¿no? Condición económica, ¿no? Uno podría decir, bueno, la condición económica la puedo construir como un número a partir de ciertas preguntas, ¿no? Le puedo decir cuánto ingreso, quiénes trabajan en la familia, cuánto ingreso generan, cuánto gastan, ¿no? Yo la podría ir construyendo y decir, bueno, la condición económica de esta familia es de tipo A, B, C o D, digamos, alta, baja, ¿no? Precaria. Podría darle alguna clasificación en lo cuantitativo, ¿no? En lo cualitativo, seguramente con la idea de los grupos focales o entrevistas, ¿no? Un trabajador social podrá entrar y hacer, o darle un cuestionario donde llene la información de ingresos y gastos para aproximarse, o podrá hacerle algunas preguntas más de índole cualitativo, digamos, ¿no? Que le comente tal vez eso, ¿no? ¿Cuáles son sus condiciones económicas actuales? Y que le empiece a contar la persona cómo entienda esa palabra, y a partir de eso el trabajador social pueda, a partir del relato, construir una historia para definir esta variable, por ejemplo, ¿no? Entonces las aproximaciones son distintas, ¿no? Según el ámbito de estudio, ya sea cualitativo o sea cuantitativo. En lo cuantitativo, en la aproximación cuantitativa, normalmente lo que queremos nosotros es tener una medición, ¿no? Tener un número que nos pueda decir algo de una población. Mientras que en lo cualitativo, probablemente la intención es conocer un poco más el fondo de esos números, ¿no? Conocer qué otras falencias pueda tener que nosotros tal vez no las podemos registrar con lo cuantitativo necesariamente, ¿no? Entonces eso es importante mirar acá, en esta parte, ¿no? Ya.
Entonces, a ver, sin entrar mucho en ese detalle, que igual lo vamos a ir viendo cuando veamos el diseño estadístico hacia adelante. Por el momento creo que tenemos lo básico, digamos, ¿no? Ahora sí deberíamos poder entrar a una definición de lo que es la estadística, ¿no? La estadística, como una definición, ¿no? Hemos identificado una población, un universo, sus variables. Ustedes han ido dando varios conceptos de por qué es útil la estadística, qué es lo que mide, algunas clasificación de esta, descriptiva, inferencial, experimental, ¿no? Hemos tenido harto de eso al inicio. Yo creo que ya es momento de darle una definición concreta, digamos, ¿no? A lo que es la estadística. Y lo siguiente sería empezar a ver algunos usos en particular, ¿no? Usos de la estadística en la parte social. En la parte social. Nos va a ir faltando estos dos, digamos, ¿no? Especificar los usos exactos, ¿no? En la parte de estadística social. ¿Qué es la estadística como tal? Tal vez incluso después de esto de lo que es la estadística podemos entender la clasificación esta de acá, la descriptiva, inferencial, experimental, para un poco conocer algunas clasificación, digamos, ¿no? Eso lo podemos llamar como los métodos en estadística. Métodos en estadística. Y después la parte social. Ya, eso, básicamente, ¿no? Hay varias definiciones interesantes de lo que es la estadística. Hay una muy, muy buena que dice que la estadística es la gramática de las ciencias. La estadística es la gramática de las ciencias. Hay una definición muy, muy buena ahí de un autor, que ahorita les digo quién es, pero que nos dice que la estadística es la gramática de las ciencias. Y esto es muy poderoso porque lo que nos dice en el fondo es, ¿no? Cuando ustedes recuerdan en la secundaria, cuando pasábamos gramática, ¿no? Nos daban las reglas para toda la parte de la escritura, ¿no? Que controlaba justamente esa parte, ¿no? En el caso de la estadística y para las ciencias, tiene un poco ese rol, ¿no? Lo que la estadística siempre nos va a proveer es evidencia. La estadística es la ciencia por excelencia que tiene la obligación de darnos evidencia para la toma de decisión, ¿no? Nos da evidencia para la toma de decisión. Esa evidencia, en el caso del método científico y de las otras ciencias, se convierte en una especie de, si quieren, de medida que va a definir o validar una teoría o no, digamos. ¿Cómo sabemos que estamos en un país pobre, digamos, ¿no? La estadística nos los va a decir, digamos, ¿no? A partir de la medición de la pobreza va a generar un umbral, va a generar un dato y va a decir la pobreza en este país es de tal nivel, ¿no? ¿Cómo decimos que una persona ha pasado esta materia o no, digamos, ha pasado la materia de estadística social o no, ¿no? A partir de sus exámenes y su rendimiento, hay una regla que dice que si ustedes pasan al 51, o sea, tienen una nota mayor a 50, ustedes han pasado, digamos. Entonces hay una regla ahí clara y que podemos, digamos, tomarla, digamos, como un punto de referencia, ¿no? Así que hay reglas que en el fondo la estadística igual nos está dando, digamos, como información. Y uno de los ejemplos de las definiciones interesantes es esta, ¿no? La estadística y la gramática de las ciencias. Otra definición interesante acá es la estadística, no les voy a poner la estadística es el arte
es el arte de contar una historia con datos. La estadística es el arte de contar una historia con datos. Esto refuerza la idea de la evidencia, ¿no? La estadística es la ciencia que genera mucha evidencia, y en este caso lo que estamos diciendo es eso, ¿no? Que la estadística es el arte de contar una historia con datos, ¿no? Una historia con datos. Hay un par más. A ver, déjenme verificar algo. Ya, a ver, podemos ver otro concepto. A ver, un momentito. Consultar algo. Ya, voy a copiar esto, que es más una definición de Wikipedia. Ahí está, ¿no? La estadística es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, ¿no? Así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo las leyes de la probabilidad, ¿no? Es un concepto un poquito más formal y nos empieza a hablar de otros conceptos, ¿no? Nos empieza a hablar de variabilidad, nos empieza a hablar de leyes de probabilidad, nos empieza a hablar de procesos aleatorios. Las primeras dos son un poquito más poéticas que otra cosa, pero en las tres entendemos básicamente la esencia de lo que la estadística busca, ¿no? De alguna manera es delimitar o generar filtros para generar filtros, no en esto de la gramática de la ciencia, en general filtros o condiciones para la mejor toma de decisión. Nos hablan de describir una población o contar una historia nuevamente con evidencia. Y en la última nos hablan de una manera más formal de lo que es en la parte de las matemáticas y nos habla de un concepto principal que están en los dos primeros casos, ¿no? El estudio de la variabilidad, ¿no? El estudio de la variabilidad. La estadística no fuera estadística si este concepto no existiese, ¿no? El concepto de la variabilidad. ¿Y qué es la variabilidad? Es cuando la información que nosotros empezamos a generar de una población, ¿no? Queremos conocer la edad de la población, ¿no? En este caso de las personas que viven en Bolivia. ¿Por qué queremos conocerla? Porque no la sabemos. ¿Por qué no la sabemos? Porque esta información varía. Y varía y se mueve en el tiempo según los individuos. No es información constante. Y la estadística va a tratar de darnos información respecto a algo que está variando, ¿no? Respecto a algo que está variando. Sin ir muy lejos, les voy a mostrar, ya para ir terminando esta parte de la variabilidad, voy a abrir un programita que se llama Stata y voy a abrir una base de datos. Voy a abrir una base de datos, a ver, denme un momentito para abrir una base de datos y mostrarles algo. Ya está, ¿no? Para terminar esto con un ejemplo. Esta es una base de datos de una encuesta, ¿ya? Una encuesta es un estudio igual que lo vamos a ir cubriendo en las siguientes clases, pero en el fondo
creo que todos podemos conocer lo que es una encuesta. Es un proceso en el cual se han visitado a personas de una población de interés y se les ha hecho diferentes preguntas, ¿no ven? Todas esas preguntas se las ha vaciado en una base de datos y esa base de datos está acá, ¿no? Esta es la base de datos. Esta base de datos contiene a nuestra población y las variables de interés que nosotros queremos, ¿no? Nosotros habíamos dicho que nuestra población tiene tamaño n, ¿no? N grande, digamos, ¿no? Y tiene p variables, ¿no? Tienen varios elementos, varias unidades elementales, y estas unidades elementales a la vez tienen muchas variables. Eso en una base de datos se la puede ver de una manera muy sencilla. Cada una de estas filas son las unidades elementales. Son el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, hasta el elemento 39.605, ¿no? Tengo 39.000 individuos en esta base de datos, ¿no? En esta encuesta, que es una encuesta que el INE hace, pero tengo 39.000 individuos. Eso podría pensar que es el tamaño de esta población, que en este caso es una población muestra, digamos, no es una muestra de una población. Y las columnas, ¿no? Las columnas, como nosotros veíamos acá, ¿no? Esta x1, esta x2, hasta xp, son variables. En una base de datos, estas columnas son esas variables. Yo puedo decir, el individuo 1 tiene esta variable que se llama folio, esto departamento, área, número, esto debe ser sexo, esto debe ser edad, y otras características más, ¿no? Tiene muchas variables. En este caso, en esta base de datos, existen 423 variables, ¿no? Hay 423 características que se han recolectado de estas personas, de estas 39.605 personas, ¿no? Tenemos eso, y sin ir muy lejos, ¿no? Podemos estudiar esta variable de acá, ¿no? Esta variable que es la variable S02A02, que se llama, ¿no? S02A03, perdón. Esta variable se ha recolectado con esta pregunta. ¿Cuántos años cumplidos tiene? En otro fondo, esta columna es la variable edad, ¿no? Edad en años. La estadística es el estudio de la variabilidad, ¿no? Pero la estadística en sí misma también tiene toda esta fase de la recolección, recopilación, definición de variables que nos ha llevado a tener esta base de datos, ¿no? Mediante un proceso de muestreo, mediante la construcción del cuestionario, la entrevista a estas 39.000 personas, se les ha preguntado cuál es su edad y se ha obtenido esta columna. La pregunta es, ¿qué hago con esta columna? ¿No? ¿Qué hago con todos estos números que están acá? Con este S02A03, ¿no? Con esta edad. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya tengo, es como tengo todas las edades de estas 39.000 personas. ¿Qué puedo hacer con eso, no? Claramente están variando. Si todas tuvieran el mismo valor, no tiene sentido, no hay variabilidad, ¿no? No hay variabilidad. Yo podría decir, el análisis sería muy, muy sencillo, digamos, ¿no? Simplemente es un número, no hay variabilidad, y en realidad no hay estadística en esa línea, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que podría decir con esta información, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a tratar de ir aprendiendo en las siguientes clases, ¿no? En base a cómo varía en esta información, vamos a tratar de encontrar algún significado en esa variación, algún significado en esta colección de números, que en el fondo es eso, es simplemente una colección de números. Yo podría ponerles acá, por ejemplo, les voy a poner 10.000 números, ¿no? 10.000 números. Les voy a poner 10.000 números. Y ustedes me dicen si ven algún significado, ¿no? Aquí está, ¿no?
les puedo poner 10.000 números como estos. Que si quieren pueden entenderse como cualquier variable, ¿no? Puede ser la edad de una población, puede ser, no sé, el peso en kilogramos de una población, ¿no? Esto es información, ¿no? Esto es información. Tengo 10.000 números como estos ahorita generados. La pregunta es si, como está ahora, ¿no? Ahí flotando la información de estos 10.000 individuos, si les dice algo, si tiene algún significado para ustedes o si encuentran algo de interés acá, en estos 10.000 números. ¿Alguien puede ver algún patrón, algo en particular? Hay números que se Los repiten. números Hay son números que se entre repiten. 40 a 60. Hay números que se repiten, hay, parece más 40, 60, 50. ¿Qué más? Por ejemplo, En orden. Por ejemplo, viendo. ya hay un tipo de orden, dicen. Ahora, lo interesante de esto es que nosotros vamos a poder tener esta colección y vamos a tener herramientas muy sencillas para decir, bueno, ¿qué tal si yo grafico la información que está acá para saber cómo se está comportando la información a lo largo de sus valores? Puedo hacer un gráfico que se llama este histograma y acá puedo encontrar que la mayor cantidad de números que hay en acá se concentran alrededor del número 45, 46, ¿no? Ahí hay hartos números. La elevación de estas torrecitas me dicen la cantidad de números que hay. Hay muy pocos números con 30, hay muy pocos números con 60, pero la mayoría de los números se concentran por acá, digamos, ¿no? Por el 45. En este histograma uno puede ver eso. Esto ya me está dando información, ¿no? Me está dando información. En el otro caso, ¿no? Voy a volver a esta base de datos de esta base de datos acá. Podría ser algo muy similar con lo que acabo de hacer, pero con una variable que se llama ingreso laboral. El ingreso laboral es lo que la gente genera en sus trabajos, ¿no? Lo que la gente genera en sus empleos, cuánto gana mensualmente. Y este es el ingreso laboral de estas 39.000 personas en una encuesta que ha hecho el INE. Aquí podríamos decir que la mayoría de la gente concentra sus ingresos alrededor de 2.000, 3.000, 4.000 bolivianos, ¿no? Hay muy pocos casos que generan ingresos mensuales mayores a 10.000, ¿no? Hay muy pocos casos. Pero la mayoría de los casos están cercanos a acá, digamos, ¿no? Entre 3.000, 2.500 debe estar, ¿no? Ya, súper, entonces un poco más de esto y algunos análisis de este estilo con base de datos reales, los vamos a empezar a ver la siguiente clase, ya estamos casi sobre la hora, así que eso principalmente, así que nos vemos el día martes, ya, con un poco para retomar esto, para que no nos gane el tiempo, ya. Listen, como estaba diciendo, este video ya va a estar en YouTube o en su canal, ¿qué dijo? Sí, de hecho estoy grabando la sesión. Les voy a pasar más tarde un enlace donde van a estar, donde va a estar todo el apunte que hemos hecho hoy día, todo este apunte de acá. Y también van a estar los enlaces para las sesiones en video en YouTube, ¿no? Así que igual van a poder consultar esto. Ya, está bien, Les Listen, paso hasta luego. al Telegram, por favor, más tarde. Nuevamente, si conocen a sus compañeros de primer año que aún no están en la materia, por favor mándenle los enlaces del Telegram o el enlace del Classroom para que se los compartan. Les voy a compartir en el Telegram ahorita igual para que lo tengan y los puedan difundir, porque creo que todavía no están todos, ¿no? En el Classroom tengo 81 estudiantes, pero tengo casi 90 inscritos, 88 inscritos, ¿no? Así que no están todos. Y también en el Telegram creo que tengo 60 y algo y deberían igual estar bordeando los 90, ¿no? Así que creo que todavía no están todos sus compañeros. Si pudieran ayudarme a difundir esos canales sería ideal para que igual los compañeros que están en la materia se vayan incorporando. Eso principalmente, entonces nos estamos viendo el día martes.
No sé si alguien más tiene alguna consulta antes de cesar. Ya, creo que nada. Ya. Nos vemos. Hasta el martes. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Listen.